soy Blanca, vuestra profe de español en línea. En el vídeo de hoy vamos a viajar al País Vasco y vamos a hacerlo de la mano de un nativo, Borja Odriozola, de borjaprofe.com. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lugares para visitar en el País Vasco. ¿Qué necesitas saber si lo visitas? Gastronomía, estereotipos y del euskera. Si os gusta este vídeo, recordad darle un me gusta y suscribiros a mi canal. Y por supuesto, no os olvidéis de visitar a Borja en borjaprofe.com y decirle qué os ha parecido este vídeo. Ahora os dejo con la entrevista. Bienvenido. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y lo segundo, preséntate, cuéntanos quién eres. Bueno, muchas gracias. Lo primero a ti, Blanca, por invitarme a tu casita. Y nada, pues voy a presentarme. Soy Borja, tengo una página web que se llama borjaprofe.com y yo básicamente me dedico a dar clases de español a estudiantes de nivel intermedio. También hago materiales y otras cosas, pero ante todo soy profe de español. ¿Y de dónde eres, Borja? Soy del País Vasco, la zona más bonita de España. No, es broma, pero bueno. Una de las más bonitas. 17 más bonitas del País Vasco, sí, Exacto. de España. Sí, Y soy del norte de España, eso es. Sí, es una región pues muy verde, que da a la costa y es donde vivo actualmente. He vivido un tiempo fuera, en otros países, pero ahora estoy de vuelta aquí en el País Vasco. es interesante porque cuando las personas piensan de España, es la imagen opuesta que tienen del País Vasco o del norte en general. Es sol, playa. Recuerdo la primera vez que nevó aquí en el Reino Unido. Que me dijeron, "Oh, Blanca, está nevando". Digo, es la primera vez. Y digo, pero he visto la nieve muchas veces. En Así que sí, España, pero si ahí sorprende. siempre estáis todos en la playa, 35 grados. Sí. Exacto, con el aire acondicionado, pero no. Es verdad que la mayoría de la gente, como dices, cuando piensa en España, pues sobre todo piensa en el Mediterráneo, el buen tiempo, Madrid tal vez, pero bueno, al Sí. final España es un país muy diverso y sobre todo también con mucha variedad climática, de culturas, de comida y todo el norte, porque no solo el País Vasco, es que en todo el norte de España pues compartimos ciertas características, ¿no? Y una de ellas es el clima, que no es particularmente bueno. Exacto. Pues tenemos estaciones, podemos decirlo, un poco más bonito. Sí. Mira, en Bilbao, en la ciudad, la capital de la provincia donde vivo, decimos que tenemos 4 estaciones. Son otoño, invierno, abando y termibús, que son respectivamente pues, la estación de tren y la estación de autobuses. ¿Sí? Y Borja, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué necesitamos saber del País Vasco? Pues mira, voy a insistir con el tema del clima, porque ha pasado que, por ejemplo, a mí me han visitado varios de mis estudiantes, porque mis clases son online, entonces enseño a estudiantes de todo el mundo, y algunos han venido a visitarme en el País Vasco. Y casi siempre ha hecho mal tiempo. Entonces, si quieres visitar, que es algo que te recomiendo hacer, porque hay muchas cosas maravillosas que puedes descubrir aquí, tienes que ir psicológicamente mentalizado con que puede que llueva prácticamente todos los días durante tu visita. Entonces, tienes que ir preparado para el clima. También tener en cuenta, como decimos, que puede hacer fresco, que tienes que llevar ropa, al menos una chaqueta. Mira bien en qué época del año vas a ir. Y por lo demás, nada, yo creo que lo que vamos a ir comentando hoy sobre el País Vasco, pues te puede dar unas ideas, ¿no? De qué sitios visitar, qué merece la pena hacer. Perfecto. ¿Y qué cosas son típicas, dirías, de la zona? Típicas, típicas de sitios o De costumbres, creo, diría, tradiciones, porque creo que el País Vasco tenéis algunas tradiciones diferentes, ¿no? sí, bueno, a ver, a veces se exagera, ¿no? Parece que como que cada región, pues parece que en Andalucía están todo el día bailando flamenco, por ejemplo, ¿no? Que tampoco es el caso. Entonces, sí tenemos algunas peculiaridades y una de ellas son los deportes tradicionales vascos, que podemos hablar un poquito de ellos. No es algo que sea súper, súper popular, no es que todo el mundo vaya a verlos, pero sobre todo en ferias, en eventos especiales, suele haber competiciones que son muy curiosas para la gente que viene de fuera a verlas. Y te recomiendo participar. Son deportes, los llamamos herri kirolak en euskera, en la lengua del País Vasco, que están muy relacionados con la vida tradicional del campo, también de la industria. Entonces hay concursos de
segalaris, que son los que siegan las hierbas, digamos, los aizkolaris, que cortan troncos. Entonces son deportes muy rurales, un poco brutos, podemos decir, que también son los que nos han dado la fama de ser brutos, ¿no? En España. Y otro deporte también, que es levantar piedras, que eso suele llamar mucho la atención a mis estudiantes, y cuando les enseño fotos o vídeos, pues de hombres como muy fornidos, ¿no? Como grandes, levantando rocas y girándolas alrededor de la cabeza, pues ¿por qué hace eso? Bueno, pues porque es un deporte como cualquier otro. ¿verdad? Aunque luego la mayoría de la gente lo que ve es fútbol, baloncesto y así como en el resto de España, claro. Sí. Sabes que aquí en Escocia también tienen unos juegos o un tipo de deportes que siempre me recuerdan al País Vasco, porque también pues lanzan troncos, tienen Troncos, ¿no? ese Sí. tipo de cosas, sí, creo que del norte, fuertes. Y yo creo que en el norte tendemos a ser más brutos en general en los países. Y, hemos hablado que sí, que el País Vasco lo vemos como, tiene bastantes estereotipos, cada región de España, la verdad que sí, pero ¿cuál dirías que son los estereotipos que el resto de España más típicos tiene del País Vasco? Vale, pues hay bastantes y debo decir que me gustan mucho los estereotipos que tienen de nosotros, que en general la mayoría de vascos pues nos reímos. Tenemos la suerte de que tenemos estereotipos que son divertidos, al menos en la mayoría de casos. Uno es lo de ser brutos, lo de la fuerza física. Hay muchos chistes sobre la fuerza física de los vascos y así, que comemos mucho. Esto puedo confirmar, y yo soy un ejemplo, que comemos mucho los vascos. Los platos suelen ser muy abundantes. Tenemos muy buena gastronomía pero bueno, suelo contar que, por ejemplo, mi novia, la primera vez que vino a España, que vino al País Vasco, la primera comida que tuvo con mi familia, esa noche terminó vomitando. No porque no le gustase, no le sentó bien, ¿no? Y yo estaba encantado con la comida, como, ¡ay, qué bien! Vuelta a casa, a comer rico. Y tú, un poco más, sí, Un poco luego... más. Y claro, como la familia te insiste, pero no quieres, no quieres. Y el segundo plato, y postre, y no quieres probar esto. Y bueno, pues puede ser un poco excesiva la comida, pero al menos suele ser buena. Eso es Luego, verdad. más estereotipos, otro que creo que también es bastante real es que somos un poco cerrados. Algo que suelo escuchar mucho de gente que conoce vascos es que dicen, es que son súper simpáticos, tengo grandes amigos vascos, pero que cuesta que se abran. Y aquí es muy típico, sobre todo cuando llega alguien a vivir, que se encuentra con que hay grupos cerrados, como que son los grupos de toda la vida, ¿no? De gente que se conoce desde niño, crecen y se mantienen unidos y como que no están abiertos tanto a otras personas. Entonces, digamos que por experiencias que escucho, no solo algo que diga yo, tengo amigos extranjeros que viven aquí, que les ha costado tiempo tener amigos vascos, pero que cuando los han admitido, pues como que son amigos para toda la vida. Sí, Ujú. he escuchado de esos estereotipos que sí, que en general la gente del norte es mucho más cerrada, ¿no? Igual no te dice hola primero o no inicia una conversación, pero con el tiempo tienen su corazoncito también. Eso es, eso es. Sí. Sí. También hay Y, otro estereotipo que se suele decir que es que en el País Vasco, pues que no se tiene sexo. ¡ah! Ese no lo había escuchado. ¿No has oído? No, Bueno, ese pues no. internamente yo creo que es de los más populares, que los vascos, pues que no sabemos ligar, que sí, que somos como, no sé si tímidos y fríos y tal, entonces que no hay sexo. Bueno, el País Vasco continúa, así que os seguís reproduciendo. De alguna manera es un estereotipo falso. Sí. ¿Crees que esos estereotipos son ciertos? Creo que en general casi todos los estereotipos, no solo en el País Vasco, tienen una base de realidad. Lo que son exageraciones de situaciones que se repiten mucho, ¿no? Entonces, hace poco estuve hablando con otro profesor, Antonio, un chico muy majo, que le mando un saludo desde aquí por si lo escucha, Ujú. que estuvimos hablando de estereotipos, él de Andalucía y yo del País Vasco, y estábamos de acuerdo en que al final, aunque no nos gusten, ciertos estereotipos siempre nacen de algún lugar, ¿no? Siempre tienen algo de real debajo. Sí. Entonces, creo que lo que hay que hacer con los estereotipos es tomarlos con precaución y sobre todo con mucho humor, ¿sí? Porque al final, bueno, son una forma de caricaturizar, ¿no? De exagerar las características de una cultura que te pueden dar una idea, ¿no? De cómo es un pueblo determinado, pero tampoco debes esperar que todo el mundo sea así. Y hablando de estereotipos y también de los andaluces contra los vascos, hay una película que es Ocho apellidos vascos, que es sobre estereotipos,
Me parece graciosísima. ¿Qué piensas tú de la película? ¿Es una buena representación o otra vez es el extremo? Es una peli muy simpática, a mí me gusta, Ujú. sí, y juega muy bien con los estereotipos, ¿no? Y por ejemplo, creo que a los profesores en general nos gusta mucho hablar de ella, enseñar ciertas escenas, porque al final son representaciones, ¿no? De esas Ujú. realidades. Y además es algo muy difícil de entender, es una peli muy, muy difícil de entender si no conoces bien España y la cultura de España. Exacto, Entonces, hay muchas referencias culturales, creo. sí, Sí. y pasa algo curioso que si tú la ves con subtítulos en inglés, las Ujú. bromas son completamente distintas. Han cambiado el guión completamente porque hay cosas que no puedes entender si no te las explican, si no conoces la Necesitan cultura. la adaptación, ¿sí? Sí, entonces me parece divertida porque sí habla de ciertas, de manera exagerada, por supuesto, pero te habla de situaciones que se dan en el País Vasco. Y hay una escena que me encanta, esa me reí mucho cuando la vi, que es que el protagonista, que viene de Andalucía, del sur, de la zona del buen tiempo, pues que está en un autobús yendo hacia el País Vasco y bueno, hay como un tiempo fantástico, se mete en un túnel y cuando sale al otro lado es como Mordor, ¿no? Lluvia, todo tal. Te juro que eso es así, o sea, es que hay un túnel de entrada en el País Vasco en el que ocurre eso, porque las nubes se quedan atrapadas en esas montañas y en serio, yo lo experimento en dirección opuesta. Cuando viajo al resto de España, ves nubes, 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 atraviesas ese túnel y empiezas a ver llanuras, Ves la zonas más luz, secas, ¿no? o pues eso, lo de la comida, el tema de los 8 apellidos vascos, que bueno, eso ya es otra historia, llevaría tiempo Sí, la verdad explicar, que pero sí. sí, me parece bastante acertado en muchos estereotipos, sí. Sí. Hemos hablado de comida, bueno, hemos mencionado, y quiero hablar de los pinchos, que son las tapas del País Vasco, ¿no? Porque soy Ujú, de Miranda, tengo Vitoria muy cerquita, es claro. normal ir a tomar unos pinchos por la tarde o a comprar allí y siempre son muy populares los pinchos. De hecho, mi novio, que es de Nueva Zelanda, cuando le llevé a Vitoria de pinchos, le parecieron los mejores pinchos del mundo. Y cada vez que visitamos Miranda es como, ¿cuándo vamos de pinchos a Vitoria? ¿Qué les hace diferentes? Pues mira, muy buen punto, porque, a ver, por aclarar, el País Vasco tiene 3 capitales, ¿no? O sea, tiene 3 grandes ciudades, que son Vitoria, que es la capital de todo el País Vasco, Bilbao y San Sebastián. Vitoria, aunque es la capital, a veces está un poquito invisibilizada, ¿no? La gente cuando va a visitar se habla mucho más de Bilbao, de San Sebastián. Vitoria es una ciudad fabulosa y es verdad que las veces que he comido pinchos ahí estaban riquísimos. No sabría decirte por qué son tan buenos. También puedes encontrar pinchos muy buenos por ejemplo, en San Sebastián, aunque También. suelen ser más, igual un poco más para turistas, que son un poco más caros, muy bonitos, Porque es más pero turística al final San Sebastián. Tiene la sí, playa Vitoria, como has dicho, está un poco más invisibilizada, escondida probablemente. exacto. Y mira, precisamente estuve viendo hace poco información sobre pinchos en Vitoria y es que había uno que probé, que me llevó un amigo de Vitoria, que me pareció riquísimo, que era de patata con una yema de huevo Ujú. y digamos que la yema estaba envuelta en la propia patata y tú cuando lo comías es como que se te derretía todo en la boca y me parecía maravilloso. Qué Entonces hambre, estuve solo de buscando. pensarlo. ¡Oh! Sí. Y claro, pues creo que algo que tiene característico eso es la patata, que es un producto muy típico de Álava, de la región donde está Vitoria. Ujú. Bueno, pues es normal que utilicen productos con patata. Y algo que he visto es que, al menos para ese pincho, y a lo mejor para otros, utilizan sal de añana. Es una sal, no sé si conoces Añana. He visitado las Salinas. Ah, sí, pues Sí. sí, es que es un sitio espectacular que recomiendo conocer porque es una salina, es decir, una zona de la que extraen sal que Ujú. lleva funcionando desde la época de los romanos, cuando los romanos estaban en la península. Entonces es espectacular conocer todo eso, ver las estalactitas de sal, las formaciones que hay ahí, que tiene incluso un animal que vive dentro de las salinas, ¿no? Como un bicho Sí, extraño adaptado a la sal. O sea, es fascinante. Es muy interesante, la verdad que me encantó. Hicimos el recorrido por las Salinas, la explicación, la historia, así que sí, yo también lo recomiendo, la verdad. Ujú. ¿Y qué otro tipo de comida, de platos tenéis típicos en el País Vasco? Pues hay bastantes. Algo que se come en ocasiones especiales, al menos, es el bacalao. Bueno, el bacalao, un tipo de pescado, ¿no? Del norte, muy Ujú. graso.
A mí me gusta mucho el bacalao al pil pil, por ejemplo, que me Sí. parece una maravilla, que no es fácil de preparar, requiere mucha paciencia. ¿Eres cocinillas tú? ¿Te gusta Eh, cocinar? sí, no cocino tanto como me gustaría, pero bueno, no se me da especialmente bien, pero sí lo disfruto. Bacalao al pil pil solo he hecho una vez en la vida y no me quedó mal, debo decir. Pero bueno, No hagas eh, más, no repitas por si luego no, baja el nivel. eso es, ya está. Entonces, como curiosidad, se llama pil pil porque la salsa se hace con la propia grasa del pescado mezclado con el aceite de oliva. Como se hace despacio, poco a poco van saliendo unas burbujas que hacen un sonido como de pl, 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 y de ahí viene lo del pil pil. Sí. No tenía ni idea y por supuesto nunca lo he cocinado, sí que lo he comido muchas veces, pero no, sí, es como bacalao al pil pil, ¿por qué? Ahora sé. A la cama no tiras, sí, sin aprender una cosa más. Exacto. Entonces, no, yo lo que recomiendo sobre todo si vienes de visita al País Vasco, especialmente a la costa, es que pruebes los pescados. Si no eres de pescado, pues te puedes ir a un asador a pedirte buena carne también. Pero bueno, sobre todo yo apostaría por el pescado. Bastante variedad. Y además, en cuanto terminemos de hablar, Blanca, se me van a ocurrir 1000 platos, pero bueno, ahora mismo Seguro, siempre, siempre puedes pasa. probar también pastel vasco, hay postres muy ricos. En Bilbao, en concreto, está la Carolina, que es un plato con un postre que llama mucho la atención. Ujú. Es como un pastelito puntiagudo, así Sí. enroscado, que es de color naranja, blanco y como marrón con chocolate. Ah, no sé, Ujú. vale. Lo he probado, pero no sé cómo se llama, la verdad. Sí. Sí. Que a mí no me gusta especialmente el sabor, pero bueno, te recomiendo probarlo porque tiene también esa estética peculiar, ¿no? Y Sí, es verdad, llama la atención. A mí me gusta mucho porque es muy dulce. Hace mucho que no lo como. Es de postre el goshua. sí, qué rico. Sí, así Ujú. que es como, así que también lo recomiendo. No sé exactamente qué lleva, pero es algo para probar, definitivamente. Sí, Total. Yo tampoco sabría decirte, ahora mismo que lleva el exacto. Es Goshua. mejor que vayan a un restaurante y lo comprueben o a una pastelería. El otro día, hace poco, tuve una comida familiar en la que, por supuesto, pues comimos muchísimo. Y recuerdo que uno de mis familiares también estaba preguntando si tenían Goshua, que no tenían ahí. Aunque sí, no, creo que es difícil de encontrar. No lo he comido en todos los restaurantes que he visitado porque no lo ofrecían, pero cuando lo tienen siempre lo cojo. Es como así. Sí, ¿verdad? Y de lugares, Borja, ¿qué lugares no nos podemos perder si visitamos el País Vasco? Bien. A ver, la gente cuando viene de visita normalmente va con poco tiempo. En el País Ujú. Vasco la gente no suele ir de vacaciones 2 semanas o así, más bien Es pasa como de un fin de paso, semana. ¿sí? Eso es. Entonces, por ejemplo, yo de la zona de Vitoria, de Álava, no conozco tanto. Ujú. Sí recomiendo mucho visitar la ciudad. Las tres capitales merecen mucho la pena conocer, pasear por el casco antiguo. San Sebastián me parece especialmente bonito también porque puedes visitar la playa de la Concha, tiene un paseo maravilloso, ¿sí? Es donde veraneaban los reyes antiguamente. Bilbao también tiene su ambiente, tienes el Museo Guggenheim, sí, que recibe muchas visitas. Y luego ya por la costa, yo algo que recomendaría es, si vas con un poco de tiempo, visitar pequeños pueblos costeros, pueblos pesqueros, porque hay algunos que son preciosos. Yo vivo en un pueblo costero pequeño, pero no es la primera opción que te recomiendo. El mío se llama Plencia, pero bueno, te recomiendo ir a Lekeitio, por ejemplo, Bermeo, Hondarribia, también es muy bonito. Y hay un pueblo un poquito alejado, tienes que ir con tiempo, que se llama El Anchove, no sé si conoces, No, y es la primera vez que lo escucho, de hecho. ¿sí? Pues es uno que siempre recomiendo, que suele sorprender a la gente, porque es un pueblo pesquero que está básicamente incrustado en las rocas. Es una zona de acantilados y son todo casas que van subiendo por ese acantilado. Y es tan estrecha la llegada a ese pueblo que el único autobús que llega no puede dar la vuelta él solo, entonces lo que da la vuelta es la plaza. Es decir, el autobús termina en Ah, una plaza ujú. y la plaza es mecánica y gira para que el autobús pueda girar, para que te hagas una idea de cómo es ese pueblo de estrecho, bajando Sí. hacia el mar. Y es muy bonito y también se come muy bien. Pescado, por supuesto. Si vas a El Anchove, come pescado. Por supuesto, sí, lo anotamos. Pues me lo Sí, apunto porque sí, tengo pensado visitar el País Vasco en mi próxima visita a España, así que haré un recorrido.
Avísame, porfa. Un sitio más, porque Sí. esto me sorprende que los estudiantes que vienen de visita también todos quieren verlo, que es el puente colgante. El puente colgante, que es lo que une la margen derecha y la margen izquierda de la ría de Bilbao, los dos lados. Y bueno, es un puente en el que tú puedes cruzar, digamos, sobre una plataforma mecánica que te lleva Sí. al otro lado. Incluso si vas con coche, puedes cruzar con el coche al otro Ujú. lado. Y eso pues a la gente le gusta mucho. La verdad es que es bastante espectacular. Y San Juan de Gastelugache, ¿sí? Que se Te iba a hizo especialmente mencionar eso ahora famosa. mismo. Eso es, con Juego de Tronos, que era uno de los escenarios. Y yo recuerdo visitar hace años San Juan e ir tranquilamente. Y desde Juego de Vacío. Tronos, ahora tienes que pedir cita, ticket para subir, porque si Ujú. no. Bueno, Sí, es muy está. bonito. Son unas escaleras de piedra que llevan hasta ahí. Y bueno, pues unas vistas fantásticas. Es impresionante, la verdad. Yo también lo visité muchos años antes de Juego de Tronos y sí, ahora me gustaría volver a visitar, pero he escuchado que está a tope. Sí, subí con un estudiante, hicimos ahí la fila para subir, y Ajá. cuando lo vio, que él había oído hablar de ello por Juego de Tronos, y cuando vio me dijo, me gusta mucho la naturaleza, las escaleras, pero la iglesia que hay arriba yo la quitaría. Digo, pero, hombre, ¿cómo vas a quitar la iglesia? Sí, es que lo bonito es todo lo demás, ¿sí? Sobra, sí. Es verdad que cuando llegas, pues la iglesia está bien, pero claro, es tan majestuoso todo lo que hay alrededor que sobre Exacto, es todo si como vas. poquita cosa la iglesia, el resto la verdad que es impresionante, impacta. Sí, sobre todo que si vas porque lo has visto en Game of Thrones, no esperes un castillo, ¿vale? No hay un castillo arriba del todo. Es una iglesia, es un poco más Eso es. modesto. Exacto. Sí. Escuché, vi que también es nuevo para mí, creo que está cerca de Bilbao. Es un castillo que se llama Castillo Butrón. Butrón, exacto, sí. Sí. Está al Está lado al de lado mi de mi pueblo, pueblo. sí. Sí. Eh, Vale, pues de también no hecho, lo he visitado. ¿Merece la pena? es muy Es muy bonito y bonito y también la también la ruta ruta para para llegar llegar hasta ahí. hasta De ahí. hecho, De para hecho, mí para es mí es como un como un plan plan de de fin de semana que hago a veces con mi pareja, con amigos que vienen de visita. Vamos caminando desde mi pueblo siguiendo la ría, que no es río, es ría, Porque porque por si alguien no conoce la diferencia, la ría es una entrada del mar hacia la costa y es salada, completamente. Entonces es un paseo muy bonito ir desde mi pueblo, desde Plencia, siguiendo el río hasta llegar a un castillo, que es un castillo estilo Disney, más o menos, y que es un poco sorprendente encontrártelo ahí de repente en mitad de un bosque prácticamente. Sí, cuando lo vi dije, wow, esto está ahí. No tenía ni idea. Así que Eso es. No es posible ya visitarlo por dentro. Cuando era pequeño sí podías hacer rutas, ahora es propiedad privada, pero bueno, puedes tomarte tus selfies ahí afuera sin problemas. Está bien para las redes sociales, sí, de Es lo visitar. importante. Así que, bueno, como veis, hay muchas cosas para visitar en el País Vasco. Butrón. Butrón, exacto, sí. Está al lado de mi pueblo, sí. Vale. Pues De también hecho, no lo he sí, visitado. ¿Merece la pena? es muy bonito y también la ruta para llegar hasta ahí. De hecho, para mí es como un plan de fin de semana que hago a veces con mi pareja o con amigos que vienen de visita. Vamos caminando desde mi pueblo, siguiendo la ría, que no es río, es ría, Ujú. porque por si alguien no conoce la diferencia, la ría es una entrada del mar hacia la costa y es Ujú. salada completamente. Entonces es un paseo muy bonito ir desde mi pueblo, desde Plencia, siguiendo el río hasta llegar a un castillo, que es un castillo estilo Disney, más o menos, y que es un poco sorprendente encontrártelo ahí de repente, en mitad de un bosque prácticamente. Sí, cuando lo vi dije, wow, esto está ahí. No tenía ni idea. Así que, Eso es. sí. No es posible ya visitarlo por dentro. Cuando era pequeño sí podías hacer rutas, ahora es propiedad privada, Ah, pero bueno, puedes tomarte tus selfies ahí afuera sin problemas, está bien para las redes sociales, sí, de que es lo visitado. importante. Sí. Así que, bueno, como veis, hay muchas cosas para visitar en el País Vasco y un fin de semana se queda un poco pequeño. Totalmente, Sí. eso es. Y Borja, ahora quiero que hablemos un poco de idiomas. En el País Vasco tenéis el euskera. ¿Cómo de Ujú. común es el euskera? Depende de diferentes factores. Depende de la zona del País Vasco y depende también de la familia, si ya hablaban euskera o no. Yo, en el caso de mi familia, por ejemplo, mis padres no hablaban euskera, entonces yo no lo he heredado en la familia, digamos. Sí. Hay otros que sí.
En el sistema público, en la escuela sí te enseñan, pero en mi caso, por ejemplo, yo aprendí como una asignatura más, como el inglés, ¿sí? Ujú. Mi hermana, que es unos años más joven que yo, ella, por ejemplo, sí habla euskera perfectamente, porque todo lo que le enseñaban en la escuela sí era en euskera, porque estudió en otro modelo diferente. Es un poco complejo lo de las políticas lingüísticas Sí. en España. Pero en general, digamos que donde más se habla es en Guipúzcoa, en la provincia donde está San Sebastián. Creo Ujú. que ahí es donde más se habla y sobre todo en los pueblos del interior. No en Álava, no en la región de Vitoria, digamos, ahí es donde menos euskera se Al habla. menos en mi experiencia, pero también, como hemos dicho, nuestra generación creo que sufrió un vacío en ese tema. Eso es. Entonces, en los pueblos de las provincias costeras, yo creo que es donde más se habla, especialmente en el interior. Y Ujú. también es que es complejo porque el euskera no es uno, es que hay 7 dialectos, creo. El que te enseñan en la escuela es un euskera unificado, que lo llaman euskera batúa, que Ujú. digamos que es artificial, o sea, ese lo estandarizaron más tarde. Y claro, la gente que habla de toda la vida de los pueblos, las abuelas que hablan euskera, no hablan el batúa, no hablan el estándar, hablan algo mucho más de su pueblo, Por que supuesto. obviamente entienden a las personas que hablan en batúa, Ujú. pero tú, aunque tengas el título C1 de euskera, igual no entiendes a una abuela de Bermeo, por ejemplo. Ujú. Interesante, curioso, sí. ¿Sabes de Ujú. dónde viene el euskera? Porque es muy particular, ¿sí? Las raíces, la estructura, todo. Sí, no lo saben los expertos, así que yo menos, ¿no? Vale. Digamos que es un tema recurrente que en las noticias aparece todos los años. Encuentran pistas de que a lo mejor el euskera puede venir de los fenicios o hay una tribu en África que, no sé, salió hace un par de años, que en algún país de África, no recuerdo dónde, que habían encontrado Hay conexiones entre uno indicios. de los idiomas con el euskera. Y digo, bueno, puede ser, no sé. ¿Quién sabe? Pero, pero sí, es verdad que es una lengua bastante aislada, pero que curiosamente ha absorbido muchas palabras del español, por supuesto, pero también ha dado otras palabras al español. Por ejemplo, no sé si sabías que la palabra izquierda viene de esquerra, del euskera. No sabía, pero sí, sí que suena, ahora tiene sentido cuando lo dices. Claro, pero claro, lo normal que asumimos es que el euskera pues igual lo ha tomado del español, pero en algunos casos ocurre al revés. Lo Ujú. opuesto. ¿Nos puedes decir alguna palabra en euskera, Borja? Sí, Porque yo pero sé tengo que las hacer básicas, como kaiso, que sola, agur, Sí, pues mira, voy a hacer trampas porque como imaginaba que igual me preguntabas eso, le he pedido ayuda a una amiga que sí habla mucho mejor que yo. Así he que lo ido que a te voy a pillar. decir, eso es, te voy a decir que es que ricasco zure podcastera gonbidatzeagatik primeran pasatu dut zurekin hitz egiten. Que significa Sé que que muchas gracias por Euskarri es invitarme a tu podcast. gracias, ¿sí? Eso es. Pues que muchas gracias por invitarme a tu podcast y que me lo he pasado muy bien hablando contigo. Genial. ¿Puedes repetirlo, porfa? Uf, creo que no, pero voy a intentarlo. Sería eskerrik asko zure podcastera gonbidatzeagatik, primeran pasatu dut zurekin hitz egiten. Wow. Iba a intentar repetirlo, pero creo que no. No te preocupes, yo tampoco puedo sin mirar. De Genial. todas formas, si alguien que sabe euskera nos está escuchando, por favor, que me diga si lo he dicho bien o no y bueno, que diga Oye, lo su importante versión. es participar, ¿no? Se intenta. Eso es, o en su dialecto, ¿cómo sería? ¿Sí? Exacto, también aceptamos participación del público. Genial, Borja. Pues para ir acabando, te paso el micro. No sé si quieres añadir algo más o contar algo más. Y si no, pues dinos dónde te podemos encontrar en el mundo de Internet. Nada, lo primero que, como te decía al principio, que muchas gracias, Blanca, por invitarme. Me he sentido muy a gusto aquí charlando contigo, compartiendo cositas de mi tierra. Y que, bueno, si tenéis primero cualquier duda sobre el País Vasco, para empezar, posiblemente yo no sepa resolverlas, pero lo intentaré. Así que nada, si queréis escribirme, donde podéis encontrarme es en mi página web, en borjaprofe.com, que además al suscribirte, pues empezaré a enviarte correos con contenidos relacionados con el español, cosas entretenidas que pueden ser útiles para aprender. Y también te llevas un regalito, nada más suscribirte. Así que nada, te invito a suscribirte en borjaprofe.com y así estamos en contacto. Exacto, que siempre viene bien. Un regalito a nadie le amarga un dulce, ¿no? Eso es, no voy a decir qué es, No, que no, pasen no, por ahí a ver. exacto, hay que averiguarlo. Dejamos el misterio. Solo digo que hay monstruos, pero nada más, sí. Eso es. No hacemos spoilers.
Pues Borja, muchísimas gracias por aceptar la invitación, me lo he pasado genial y estamos en contacto. Igualmente, Blanca, yo también. Un abrazo.